Buenas, Jasmine. Bueno, continuamos con el episodio número 4. Ya, hoy día vamos a ver factorización. Entonces, definición. Factorizar una expresión algebraica significa transformar su forma algebraica en un producto. O sea, a través de factores se pretende obtener una expresión que sea equivalente a la expresión dada, cuya forma equivalente aparece como un producto. Bueno, esa es la definición. O sea, ¿qué nos dice? Sea A, B, C, X e Y expresiones que no están factorizadas. Observe algunos siguientes casos de factorización. Primer caso. Factor común. Identificamos el factor común de la expresión. Y ahí podemos identificar. Y ahí se puede. A ver. Coloca en evidencia la expresión que se puede simplificar entre paréntesis. Es una suma algebraica. No sé qué será, pero. ¿Expresión algebraica? Bueno, pero la explicación aquí. Tenemos aquí esta expresión. Identificamos el factor común. ¿Qué factor común aquí? El x, ¿cierto? Entonces podemos factorizar por x a través de un producto. X por a más b. X es el factor común y ahí se factorizaría. Aquí también. ¿Qué es lo que tienen en común estas dos expresiones? El x y que las dos son múltiplo de 3. Entonces el factor común sería 3x por y más 2. Ya. Otro ejemplo. 8y cubo menos 24x. ¿Cuál es el factor común? Sería 8y porque los dos son múltiplos de 8. Ya, está bien. 8y por y cuadrado menos 3x. Que ese era el primer caso. Bueno, el segundo caso, agrupamiento. Inicialmente se organizan expresiones por algebraicas de modo que sean formados todos más grupos entre los cuales hay un factor común. Ya entonces, tenemos que hacer, en el siguiente caso tenemos que agrupar por factores comunes. Entonces aquí tenemos el a y el x y el bx. Tienen un factor común que es el x. Entonces aquí podemos factorizar por x esta parte. X factor de a más b. Y esta parte podemos factorizarla por y. Entonces sería y por a más b. Y si nos damos cuenta que tenemos dos grupos. Y los dos grupos también tienen, nuevamente tienen un factor común que es a más b y a más b. Entonces podemos factorizar por a más b y lo multiplicamos por x más y. Y ahí tendríamos la solución. Factorizada. Ya, siguiente caso. Siguiente ejemplo, perdón. 4xy menos 5y más 8x cubo menos 10x cuadrado. Aquí tenemos un factor. ¿Cuál es el factor común de estos dos términos? Es el y. Ya, entonces sería y paréntesis 4x más 5 más 5. Este es el primer, aquí está el primer grupo. ¿Y aquí cuál es el factor común? X cuadrado. O 2x cuadrado, sí. 2x cuadrado, porque los dos son factores de... Son múltiplos de 2. 2x cuadrado por 4x menos 5. Y entonces, nuevamente, ¿qué tenemos tenemos en común estas dos expresiones? Y podemos factorizar por esto. O sea, multiplicamos 4x menos 5 por y más 2x cuadrado. Ese es el segundo caso. Vamos por el tercer caso. Tercer caso. Diferencia de cuadrado. Se utiliza tal factorización cuando una expresión algebraica es formada por una diferencia entre dos monomios cuyas partes lineales poseen exponentes pares.
Para realizar una factorización se extraen las raíces cuadradas de cada uno de los monomios. Enseguida se escribe la expresión como un producto de la diferencia entre los dos nuevos monomios obtenidos. Entonces ya, esto era como cuadrado binomio, pero bueno, dice diferencia de cuadrado. Entonces, ¿cuál es la explicación? A cuadrado menos b cuadrado se puede factorizar como a más b por a menos b. ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque si te fijas, cuando multiplicamos cada término por cada término, nos daría a cuadrado menos ab más ab, y estos términos se eliminan. Y menos b cuadrado, y ya la misma expresión. Es fácil. Realmente es muy importante esta fórmula ya. Es muy buena. Muy buena esta propiedad. La diferencia de cuadrado. Así que yo creo que te la sabes, pero para que la recuerdes. Ya. Aquí tenemos un ejemplo. 5x cuadrado menos 6 y sectas. Entonces, ¿cuál sería el término aquí? El primero al cuadrado sería... Primero... Mira, acabo de recibir un mensaje tuyo diciendo que nunca tienes planes. Yo te pregunté si tenías planes para esta noche. Bueno, tienes un plan, Yasmin. Tienes que estudiar lo que te estoy enseñando, Yasmin. Entonces aquí tenemos que extraer la raíz de cada uno término. No expliqué esto, pero si te fijas aquí, ¿cómo se calcula? Hay que extraer la raíz de cada término. Entonces sería aquí a y aquí sería b. Entonces sería a más b por a menos b. Y aquí también es lo mismo. Raíz de 5x cuadrado es igual 5 raíz 5 x raíz de 5, perdón. Y raíz de i6 es igual a i tercios. Entonces, ¿cuál sería el cuadrado del binomio? La diferencia de cuadrado. Este más este y este menos este. ¿Se entiende, no? Yo creo que sí, ojalá. Bueno, otro ejemplo. Ya, entonces, le extraemos la raíz a este término y sería x más y al cuadrado. Y la de raíz de 16 es 4, entonces sería x más y cuadrado más 4 por x y al cuadrado menos 4. Mira, aquí hay una observación. Observe que el resultado en este caso de factorización es un producto notable. Es un producto notable, denominado producto de una diferencia de dos termos. Dos términos tendría que ser. Ahí no me acuerdo bien, ya. Ya, cuarto caso. Este cuarto caso es muy pero muy conocido. Trinomio de un cuadrado perfecto, ya. Entonces se utiliza esta factorización cuando una expresión algebraica es un trinomio, que es un polinomio con tres monomios. 1, 2, 3. Tres monomios. De forma que forman un cuadrado perfecto. Trinomio de un cuadrado perfecto es un trinomio que no es igual a sus dos términos. No, en realidad esto ya me enredé aquí, pero la explicación es fácil. El primer término está al cuadrado más el doble del segundo por el primer término más el segundo término al cuadrado. Y eso nos está diciendo aquí que un cuadrado es un binomio. Ya, entonces, primer término, ya que sería x cuadrado, y que está al cuadrado, más el segundo término, que es el doble del primer término por el segundo término, y más el segundo término al cuadrado. Entonces tendríamos primero, segundo y tercero. Así que factorizar este trinomio se debe escribir como un cuadrado que da una diferencia entre las bases, cuya diferencia depende del tercer término. Ya, ejemplo. X cuarta más 2x cuadrado más y más raíz de 2 más 2y cuarta. Entonces, ¿cuánto sería aquí? Primer término al cuadrado
más el doble del primero por el segundo. Entonces, aquí sería x cuadrado por y raíz de 2. Entonces sería y raíz de 2 el segundo término al cuadrado. Y entonces aquí nos explican cómo llegamos a este término. Porque que esté elevado al cuadrado significa que se está multiplicando por sí mismo. Entonces, aquí x cuarta, x por x cuadrado, x por cuadrada por este por este, que es aquí, y este por este, que es aquí. Entonces aquí llegaríamos a la misma expresión que está aquí. ¿O no? Sí. Sí. Entonces, otro ejemplo. A cuadrado más 2ab más b. Entonces, aquí tenemos que identificar que aquí un término al cuadrado, otro término al cuadrado, y aquí está el doble el primero por el segundo. Entonces sería a más b al cuadrado. Aquí también tenemos a cuadrado menos ab más b cuadrado. Entonces tenemos que el primer término a y el segundo término, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser negativo porque aquí la multiplicación no da negativo, entonces sería menos b. A menos b al cuadrado. Y aquí tenemos una observación bastante importante, que se divide en dos partes. Una cuando son positivos, el segundo término es positivo, da a más 2ab más b cuadrado. A cuadrado, perdón. Y el segundo caso es cuando la diferencia de dos términos, cuando son a menos b cuadrado, es a menos b por a menos b, y esto es el primer término al cuadrado menos el segundo por a por b más el segundo al cuadrado. Quinto caso. Ya. Entonces tenemos la diferencia de cubos. En este caso la factorización se observan dos tipos. Ya. La primera, a cubo más b cubo. ¿Cómo se factoriza esto? No, esto ya está factorizado en realidad. ¿Cómo sería? Sería a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado. ¿Por qué te preguntarás que agregamos este término? Es para que se eliminen. Cuando multipliquemos con esto se van a eliminar el ab. Mira. Aquí vamos a tener un ejemplo. X cubo más 64. ¿Cuánto sería A entonces? A es igual a equivalente al X y el B es igual a equivalente al 4 elevado a 3. Entonces, ¿cómo sería aquí? X más 4 por X cuadrado menos X por 4 más 4 al cuadrado. Y aquí tenemos cómo quedó. Y aquí vamos a notar que si lo multiplicamos vamos a llegar a la misma expresión que teníamos al comienzo, que era esta. Mira. X por X cuadrado, X cubo. 4 por X cuadrado, menos X por menos 4X. Perdón, estaba multiplicando al revés. Entonces sería menos X cuadrado. Más X por X16. X por 16, perdón. Ya. Luego 4 por X cuadrado. Ya. 4 por menos 4X daría menos 16X. Y 4 por 16, 64. Entonces, si te fijas, este término, menos 4X, se elimina con el 4X cuadrado. Y el término 16X se elimina con el menos 16. Entonces quedaría lo mismo que teníamos en un comienzo. Aquí está diferencia de cubos, cuando los cubos son positivos. ¿Y cómo sería la diferencia de cubos cuando son
¿Son negativos? Ya tendríamos ax cubo menos bx cubo. Son hartas fórmulas, ya hoy estamos viendo harto factorizaciones, pero hay que aprendérselas. Yo algunas ya no me acordaba mucho, pero mira, yo estoy aprendiendo y tú también vas a aprender. Ya, entonces, ax cubo menos bx cubo. Y esto es igual, ¿cómo sería? A menos b por ax cuadrado más ab más b cuadrado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí es negativo y acá es positivo. A la diferencia de cómo era cuando era positivo. Entonces, aquí tenemos la expresión de ejemplo. ¿Cuánto sería? 5z elevado a cubo menos 2 elevado a 3, que sería b. Entonces, ¿cómo sería la expresión? 5 z, aquí está, menos 2 por 5z al cuadrado más 5z por 2 más 2 al cuadrado. Y esto no. Y aquí llegaríamos a este resultado. Y aquí vamos a notar lo mismo, que si volvemos a multiplicar, se van a eliminar estos términos semejantes y va a quedar esta expresión que es igual a esta. Que aquí. Ya. Entonces, positivo, positivo, negativo. Diferencia, negativo y positivo. Sexto caso, un cuadrado perfecto. Entonces tendríamos, perdón, no un cuadrado, un cubo perfecto, porque antes era un cuadrado perfecto. Entonces cuando tenemos la expresión, primero al cubo, más 3 veces a cuadrado más b, más 3 veces a por b cuadrado, más b cubo. Esto es equivalente a más b elevado al cubo. Entonces, ¿por qué así? Bueno, porque si calculamos todos los términos, haciendo las multiplicaciones, vamos a llegar que es a más b por a más b cuadrado. Y esto es un cuadrado binomio. ¿Y como es un cuadrado binomio? Es primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo por b cuadrado. Y cuando multiplicamos esto, vamos a llegar que el primer término va a estar al cubo más 2a cuadrado b más ab cuadrado más a cuadrado b más 2ab cuadrado, aquí está, y el segundo término va a ser b cubo. Y te fijas aquí, este con este se pueden sumar, serían 3 a cuadrado b, y este con este se pueden sumar y serían 3ab cubo más b cuadrado, perdón, más b cubo. Ya, entonces esto era un cubo perfecto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Se ve, no, si uno lo mira, Jasmine se va a dar cuenta que está súper enredado y decir, ¿cómo voy a factorizar esto? Pero si uno se acuerda, va a decir que tenemos un término al cubo ya. Entonces, podemos suponer que tiene que ser un cubo. Entonces, ¿cuál sería el término A? 2z. Y el término B, que aquí nos está explicando, sería B raíz cúbica de 4. Ya, entonces sería 3 veces el primero al cuadrado
por el segundo término. Más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado. Más el tercer término al cubo. Entonces, si te fijas, llegamos... Está bien esta expresión. Entonces llegaríamos que es 2z más raíz cúbica de 4 al cubo. Y si lo verificamos, vamos a llegar a absolutamente lo mismo. Ya, el segundo caso. Bueno, el segundo caso es cuando en vez de ser positivo, perdón, son negativos. Y es exactamente lo mismo que hicimos antes, pero en vez de ser positivo es negativo. Porque el primer término es negativo y el segundo es positivo y menos BQ. Hay que acordarse esto bien de la diferencia. Entonces, ¿cómo se anota esto? A menos B menos por A menos B por A menos B. Y esto es un cuadrado de un binomio cuando es negativo. Entonces, ¿cómo se sería? A menos B cuadrado, A menos B, perdón, por primero al cuadrado menos A por B más B cuadrado. Y multiplicando llegaríamos a la misma fórmula que teníamos en un comienzo. Entonces, si tuviéramos esta expresión, ¿cómo la factorizamos? El primer término se nota claramente que esté. El segundo término, ¿cuánto debería ser aquí? Debería ser 1 tercio, ¿o no? Y para comprobar tenemos que hacer que sea igual a esta fórmula, que llega a esto. Entonces, primer término al cubo. Es igual, sí. Menos 3 veces el primero que esté cuadrado, t cuadrado, ¿ya? Por 1 tercio, que sería b. Y es igual a esta parte. Sí, exactamente lo que se van y quería t cuadrado. Ya, segunda parte, que es 3 veces el primer término que esté por 1 tercio elevado al cuadrado, que es b. ¿Y esto cuánto es? 1 noveno. Y sería 1 tercio. Sería t más 3 más t tercios. ¿Y este tercio? Sí, exactamente. Menos el segundo término al cubo. Y sería menos 1 partido 27. Entonces está bien. Entonces, ¿cómo se factorizaría? Sería t menos 1 tercio al cubo. Y si verificamos, vamos a ver que llegamos al mismo resultado que teníamos aquí. Ya, entonces, si observamos el resultado, obtenemos que el producto se divide en dos partes, cuando es positivo y cuando es negativo. Cuando es positivo todos son positivos, y cuando es la diferencia es cuando está negativo el menos a cuadrado b más 3ab menos b cuadrado, b cubo, perdón. Entonces hay que tener claro esto, hay que acordarse. Mire, perdón. Bueno, veamos un ejemplo. Mire que apareció en Bunes. No sé qué será Bunes, pero es un... Llegamos a hacer un ejercicio ahora, ya. Dado que a más b es 5, ¿ya? Y ab es igual a 2. ¿Cuál es el valor numérico de a cuadrado más b cuadrado? Entonces, ¿qué nos dice? Ya, mira, estuve pensando un segundo. No voy a mirar el resultado. Primero te voy a explicar cómo lo hubiese hecho yo. Si te fijas, nos están pidiendo por a cuadrado más b cuadrado. Entonces, y lo que tenemos es esto. Y si te fijas, es muy similar a esto, a un cuadrado, un binomio. Pero ¿qué le falta? Le falta el 2 veces AB.
Y tenemos el valor de cuánto es AB, lo tenemos, que es igual a 2. Entonces, si elevamos al cuadrado esta expresión, quedaría A cuadrado más B cuadrado, perdón, A cuadrado más 2AB más B cuadrado es igual a 5. Ya. Entonces quería X, no, pues, A elevado a 2. Ahí dice A elevado a 2, que no sé cómo escribirlo bien. Más 2AB más B cuadrado es igual a 25. Y tenemos, perdón, tenemos una segunda ecuación que es AB es igual a elevado a 2. Si multiplicamos la segunda ecuación por menos 2, perdón, menos 2, entonces tendríamos menos 2AB es igual a menos 4. Entonces, si te fijas, ya tendríamos este valor de acá para eliminar este valor de acá. Entonces, si sumamos las ecuaciones, quedaría A cuadrado más B cuadrado es igual a 21. ¿O no? ¿Sí? Entonces el resultado tiene que ser 21. Entonces, espero no haberme equivocado y mirar la respuesta y que sea 21, Yasmin, porque no quiero quedar como tonto. Ah, exactamente, es 21. ¿Por qué? Porque tenemos que, lo que expliqué, cuadrado binomio. A cuadrado más 2AB más B cuadrado es igual a más B cuadrado. Y tomando que menos 2AB, ambos miembros de la ecuación, entonces se eliminan. En realidad lo explico de otra manera, pero yo prefiero con mi explicación, que no sé. Bueno, pero es así como te dije, Yasmin. Ya. Ya, segundo ejemplo, otro ejemplo, Yasmin. Dice Mackenzie. Tenemos que A elevado a un medio más A elevado a menos un medio es igual a 10 tercios. Entonces A más 1 vale. Ya, si te fijas aquí, nuevamente podemos tener una expresión como un cuadrado, un binomio. Entonces, si elevamos cada término al cuadrado, vamos a tener ¿cuánto? Primer término al cuadrado. A elevado a 2, 2. Entonces sería A más el doble el primero por el segundo. Dos por A elevado a medios, por A elevado a menos un medio. Entonces ya, si te fijas, aquí tenemos que este por este, el doble. Y como son multiplicaciones de A, se suman. Y elevado a un medio, entonces quedaría 0. Entonces quedaría solamente A. Entonces quedaría 1, pues quedaría solamente 2. Más el segundo elevado quedaría menos 1. Realmente quedaría este mismo término, entonces quedaría 100 partido 3. 100 partido 9, perdón.
Pero ese 100 partido 9, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restarle 2, ¿o no? El 2 que calculamos aquí. ¿Y cuánto sería eso? Tenemos que restarle 18. Entonces quedaría, esta sería la C. Vamos a ver, Jasmine. Ja, ja, ja. Ya sabemos esto. Entonces elevamos ambos lados al cuadrado y obtenemos... Sí, exactamente lo que te dije, Jasmine, ¿viste? Pero tenemos que restarle los dos. Mira, aquí podemos ver cómo la hizo calcular. Yo lo resolví. Quizás aquí está explicado de mejor manera, pero... Y 82 partido 9, sí. Ya, dijimos hasta ahí hoy día, Jasmine. He avanzado parte, pero ojalá que se haya entendido, Jasmine. Mira, me entretuve haciendo este ejercicio. Bueno, cuídate, Jasmine. Hasta ahora. Vamos bien, muy bien, Jasmine.